Hola guerreros, hay un dicho, la belleza está en los ojos del que mira, o el mundo está como lo vemos nosotros. Hoy quisiera ampliar un poco este tema y dejarles un mensaje motivacional. ¡Vamos! Amigos, todos nosotros tenemos nuestro propio pasado y es inevitable que nuestro presente está afectado por las cosas que vivimos. Un estudio liderado por la Universidad de Harvard muestra que las diferencias de opinión sobre el atractivo de un rostro en su mayoría dependen de las experiencias personales que son únicas para cada persona. En mi caso, ya con tener que trabajar en la construcción desde los 18 años en el país donde no hablaba el idioma y casi no tenía derechos, me llenaba con la rabia al mundo. Pensaba que todo el mundo es así de injusto y uno está destinado para el peor vida por el simple hecho de ser inmigrante. Soltaba mi rabia haciendo deporte, pero de cierta manera pensé que la vida no pone a todos en las condiciones iguales. Han pasado años, se mejoró mi trabajo y aprendí el inglés, pero el mismo problema me pasaba otra y otra vez. Cuando tenía personas superficiales a mi lado, estaba frustrado que todo el mundo es superficial, o cuando pasaban las cosas malas, pensaba que todo el mundo es lleno de maldad. Por eso a veces estaba muy deprimido y mirando atrás puedo decir que fue para nada algo que me beneficiaba. Pero en cierto momento alguien me dijo que el mundo es solamente mi reflejo y las personas atraen a lo que aspiran y lo que persiguen. Al principio pensé que esto no podría ser cierto, ya que muchas cosas me parecían externas y que no eran bajo algún control mío. Pero ese pensamiento no dejaba en mi cabeza y un día decidí voy a despegarme de absolutamente todo y dejar solamente mis valores. Las personas que yo ni sabía si realmente son mis amigos, licor o fiestas, todo quedó en el pasado y afuera. Yo decidí que voy a redescubrir a mí mismo, voy a reinventarme, voy a volverme más fuerte que todas mis rabias. Mi vida literalmente se volvió trabajo, entrenamiento, cocinar, dormir y absolutamente nada más. No puedo decir que fue fácil rechazar todo y confiar plenamente en esta idea. Pero tenía mucho tiempo para pensar y analizar todo. Mis entrenamientos duraban más y más y quedaba en el parque hasta muy tarde comiendo mi sudor, mugre y pensando en mi pasado y en mi presente. Y mágicamente mi perspectiva al mundo empezó a cambiarse. Ya sabía el valor de todo lo que hice y que nadie me lo quitará. Ya entendía que rabias, envidias y todas estas cosas malas pueden nacer por la propia inseguridad o experiencias malas en el pasado. Con el trabajo que hice en mí mismo atropellé todo que afectaba a mi vida negativamente. Y lo más importante, esto liberó mi cabeza completamente para que nacieran buenas ideas y confianza en el futuro. Con tiempo empecé a ver el mundo como si fuera con otros ojos. Después, de cierta manera, el canal que tenemos también ayudó a esto. A ver tantas personas que aspiran a conocimiento, que quieren ser más fuertes, es imposible de no estar positivo. Entendí que el mundo tiene de absolutamente todo y todo depende hacia dónde estás mirando. Así que amigos, con mi propio ejemplo les puedo contar que todo está en nuestros ojos.
Si en el momento el mundo le parece gris, puede ser que esta perspectiva no se va a cambiar de la noche a la mañana, pero les sugiero tratar de hacer el mismo camino que hice yo para redescubrir a sí mismo. Seguramente todo es posible y siempre es posible cambiar todo para mejor. El mundo tiene y siempre ha tenido muchas cosas malas, es inevitable. Seamos realistas, es imposible que el mundo se vuelva a un paraíso un día. Pero si eres capaz de enfocarse en lo positivo, estas cosas malas no te afectarán. Enfócate en lo que puedes cambiar y la primera cosa es sí mismo. El mejor guerrero es el guerrero educado, amigos, y el conocimiento es la verdadera fuerza. Nos vemos.